Bienvenidos jóvenes a este tutorial. El tema de hoy es distancia entre dos puntos. ¿Para qué es necesario estudiar este tema? Veamos algunos de los ejemplos más sencillos. Si ustedes son dueños de un terreno y necesitan circular el mismo, van a conocer cuál es la distancia entre cada uno de los puntos que delimita el terreno para de esta manera calcular el material necesario y no desperdiciar recursos. Si planean realizar unas vacaciones de una ciudad a otra, necesitan conocer la distancia entre los dos puntos, ya sea para determinar los costos de transporte o bien el tiempo necesario de traslado. A los que son atletas o han visto competencias de atletismo, saben que cuando las distancias son extensas se requieren varios puntos de control y se les debe informar a los atletas cuál es la distancia exacta entre esos puntos de control. De esta manera podríamos ver muchos ejemplos más, pero necesitamos iniciar ya en el cálculo de la distancia entre dos puntos. Por lo tanto, recordemos el teorema de Pitágoras, que está formado en base a un triángulo rectángulo. Tenemos acá entonces la gráfica de un triángulo rectángulo en donde el lado mayor es denominado hipotenusa y los otros dos lados menores son denominados catetos. Por lo tanto, el teorema nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Para qué necesitamos recordar Pitágoras en este punto de matemática aplicada? Es necesario porque más adelante no vamos a estar calculando en base a una fórmula, vamos a estar calculando en base a las deducciones que ya vamos a poder realizar. De esta manera entonces trazamos un plano cartesiano, el eje X y el eje Y. Dibujamos acá dentro nuestro triángulo rectángulo, donde vamos a denominar al punto 1 por el par ordenado X sub 1 y Y sub 1, y al punto 2 por el par ordenado X sub 2 y Y sub 2. De esta manera vamos a tener entonces acá dos catetos y una hipotenusa. A la hipotenusa le denominamos D, que es la distancia, y a los catetos, como no tenemos una cantidad exacta, los vamos a dejar en función de la diferencia de dos puntos. Por ejemplo, en el eje Y, si restamos Y sub 2 menos Y sub 1, vamos a tener acá la longitud del cateto en el eje Y, mientras que en el eje X vamos a restar X sub 2 menos X sub 1, y de esta manera se queda planteado nuestro triángulo rectángulo. Por lo tanto, el teorema de Pitágoras nos dice que la distancia al cuadrado es igual a la diferencia en X al cuadrado más la diferencia en Y al cuadrado. Por lo tanto, como nosotros no necesitamos conocer cuál es la distancia al cuadrado, sino la distancia únicamente, el exponente lo pasamos al otro lado de la igualdad como un radical. Y decimos que la distancia de un punto 1 a un punto 2 entre cualesquiera puntos conformados por P sub 1, par ordenado X sub 1, Y sub 1 y P sub 2, par ordenado X sub 2, Y sub 2 en un plano coordenado es la distancia del punto 1 al punto 2 igual a la raíz cuadrada de la diferencia en X elevada al cuadrado más la diferencia en Y elevada al cuadrado. Y de esta manera ya no vamos a recurrir a fórmulas, sino al análisis matemático. Ejemplo número 1. Encuentre la distancia del punto A, que es menos 3,6, al punto B, que es 5,1. Tomemos en cuenta acá la fórmula que la tenemos nosotros ya visualizada y formemos una tablita donde A es igual al punto 1, está formado por lo tanto por X sub 1 y Y sub 1, y B es igual al punto 2 y está formado por X sub 2 y Y sub 2. De esta manera introducimos los datos a la fórmula y decimos que la distancia del punto A al punto B es igual a la raíz cuadrada de la diferencia en X al cuadrado más la diferencia en Y al cuadrado. Por lo tanto, entre paréntesis vamos a colocar X sub 2 menos X sub 1 al cuadrado. Recurrimos a nuestra tabla y decimos X sub 2 menos X sub 1 sería 5 menos 3 al cuadrado.
Como tenemos acá doble signo, vamos a colocar esto entre corchetes, transformamos el paréntesis en corchetes y dejamos acá el paréntesis dentro del corchete. Todo esto está elevado al cuadrado más la diferencia y elevada al cuadrado. Por lo tanto, venimos acá y restamos y sub 2 menos y sub 1, 1 menos 6, y esto lo elevamos al cuadrado. Como nosotros teníamos la raíz cuadrada de 5 menos 3 elevado al cuadrado, colocamos acá un signo positivo, 5 más 3 elevado al cuadrado, más 1 menos 6 elevado al cuadrado. Si nosotros trabajamos acá dentro del radical, 5 más 3 es 8, y este resultado lo elevamos al cuadrado, más 1 menos 6 elevado al cuadrado va a ser menos 5. Este resultado elevado al cuadrado nos da 25 y 64 respectivamente dentro del radical. Por lo tanto, la distancia de A a B es igual a la raíz cuadrada de 89, ya que sume 64 más 25. Y este resultado es aproximadamente igual a 9.43. Decimos aproximadamente igual y utilizamos este signo, no este, porque la raíz cuadrada de 89 no es exactamente 9.43. Nosotros omitimos acá algunos decimales que se toman en cuenta en el redondeo, pero que al final los estamos omitiendo de una manera exacta. Y no podemos utilizar la palabra exactamente igual a, solamente aproximadamente igual a 9.43. En este caso nosotros no dimos una distancia específica en metros, en centímetros, por lo tanto trabajamos con unidades de manera generalizada. Trabajemos entonces el ejemplo número 2. Localice los puntos A 1,2, B 3,2 y C 3,5. Encuentre la distancia entre los puntos A y C. En primer lugar entonces vamos a trazar nuestra gráfica. Trazamos el punto 0,0. Es decir, la intersección entre los ejes, y en base a este origen vamos a localizar a 1,2. Localizamos entonces acá al punto A, partiendo del origen a 3,2, 3 unidades hacia la derecha y 2 hacia arriba, y finalmente partiendo del origen al punto C, desde el origen 3 unidades hacia la derecha y 5 unidades hacia arriba. Unimos entonces los puntos A, B y C, podemos visualizar nuestro triángulo rectángulo y podemos conocer entonces también algunas distancias. En base a esto nosotros ya podríamos trabajar de una manera más sencilla diciendo que la diferencia en el eje Y sería 5 menos 2 y la diferencia en el eje X 3 menos 1. Para tomar en cuenta nuestra fórmula vamos a decir entonces que la distancia es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las diferencias en X y en Y. Por lo tanto, el punto A es el punto 1, X sub 1 y Y sub 1. El punto 2 es C, X sub 2 y Y sub 2. Por lo tanto, la distancia de A a C es igual a la raíz cuadrada de, entre paréntesis, 3 menos 1 al cuadrado, más, entre paréntesis, 5 menos 2 al cuadrado. Por lo tanto, la distancia es igual a la raíz cuadrada de, como el resultado de 3 menos 1 es 2, decimos 2 al cuadrado, más, como la diferencia de 5 menos 2 es 3, decimos 3 al cuadrado. Por lo tanto, la distancia de A a C es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 4, más 3 al cuadrado, que es 9. Y esto es igual a la raíz cuadrada de 13, lo cual, como ya vimos en el ejemplo anterior, es aproximadamente igual a 3.61, y nos damos cuenta entonces cómo esta fórmula coincide con las distancias que ya habíamos evaluado aquí al inicio. Bueno, entonces, si se halla la distancia del punto A al punto B, ¿qué es lo que haríamos? Tenemos nuestra gráfica. Digamos que A está representando al punto donde está parada Andrea y digamos que B está representando al punto donde está parado Beto. Si nosotros necesitamos hallar la distancia desde donde está parada Andrea hasta donde está parado Beto, solamente restamos 3 menos 1 y encontramos que acá hay 2 unidades de distancia. Sin embargo, vamos a realizar algo un poquito más extenso por motivos pedagógicos. De esta manera, entonces, tenemos que el punto 1 o A está formado por el par X1 y Y2, y el punto
2 o b está formado por x2 que es igual a 3 y y sub 2 que es igual a 2. De esta manera, al introducir los datos en la fórmula, diríamos que la distancia de A a B es igual a la raíz cuadrada de x sub 2, que es 3, menos 1, y ese resultado elevado al cuadrado, más 2 menos 2, y ese resultado elevado al cuadrado. Por lo tanto, la distancia de A a B es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 0, y esto es igual a la raíz cuadrada de 4. Por lo tanto, la distancia de A a B es igual a 2. Esperamos entonces que de esta manera ustedes vean mucho más clara la forma correcta de calcular la distancia entre dos puntos. Y aparte de ello, pues tomar en cuenta que sí es muy útil en la vida real. Algo que es muy importante es recordar que la distancia de A hacia B es la misma que desde B hacia A. No hay ninguna diferencia. Por lo tanto, acá en la fórmula no importa si yo resto x2 menos x1 o x1 menos x2. De la misma manera sucede con y. No importa si yo a y sub 2 le resto y sub 1 o si a y sub 1 le resto y sub 2. Estamos trabajando acá con la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las diferencias. Por lo tanto, esperamos que estos ejemplos les hayan sido de utilidad.